¿Cuántos son ustedes, doctores? 41, doctor. Bueno. ¿Mm? Diecisiete y 7, 24. Hay 24 de 41. Buenos días, doctor. Ya estoy aquí conectada. Muy bien, doctora. Muy bien, perfecto. Son las 6 en punto. 19 y 7, 26. Hay 26 de 40 y qué? ¿41 fue que me dijeron? Sí. Muy bien. Por favor, todos prendan la cámara. Bueno, hoy la doctora Angie Barreto Sánchez, residente de tercer año de medicina interna, nos va a hablar sobre un tema bien interesante. Vamos a, durante los siguientes 5 días, a hablar a esta hora sobre reumatología. Hoy la doctora nos hablará sobre la interpretación de los laboratorios en reumatología. Quienes ya han rotado conmigo lo han observado, es un reto muy importante, es fundamental el saber interpretar adecuadamente los exámenes de laboratorio en reumatología, porque en esta especialidad, yo diría más que en cualquier otra, es fundamental un buen interrogatorio, un buen examen físico para correlacionarlo con los hallazgos del laboratorio. O sea, el examen de laboratorio es lo que siempre debe ser, una ayuda diagnóstica y no lo que va a determinar el diagnóstico como tal y por ende el tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque, por colocar un ejemplo, la artritis reumatoide, el 70% de los pacientes con artritis reumatoide tienen el factor reumatoide positivo. En otras palabras, si nosotros nos basáramos sobre el factor reumatoide, erraríamos en el diagnóstico en el 30%, porque 30% tienen factor reumatoide positivo. De hecho, por eso se acuña el término artritis reumatoide cero positiva, que son los que tienen el factor reumatoide positivo, y artritis reumatoide cero negativa, que son los que lo tienen negativo. Hablando de lupus eritematoso sistémico, el 90-95% de los pacientes tienen los ANA positivos, pero hay un 5 a un 10% de pacientes que tienen los ANA negativos. Vuelve y juega. Si nos basáramos solo en los ANA, pues se nos escaparía un 5 o 10%. Y eso hablando de la positividad, de la negatividad de estos exámenes. Pero hablando de la positividad, para colmo de males, el factor reumatoide lo positiviza no solo la artritis reumatoide, sino muchas otras patologías. La tuberculosis, la lepra, el HIV, la endocarditis bacteriana, toxoplasmosis, la hepatitis, la edad. Con el solo hecho de que el paciente vaya ascendiendo en edad, sin que tenga ninguna patología, aumentan las posibilidades de que tenga un factor reumatoide positivo. Igual ocurre con los anticuerpos antinucleares. Más o menos un 5% de la población normal tiene los anticuerpos antinucleares positivos y no tiene lupus. Además, los ANA son positivos no solo en el lupus, sino en múltiples patologías, en la dermatopolimiositis, en esclerosis sistémica progresiva, síndrome de sobreposición, enfermedad mixta del tejido conectivo y también en patologías no reumáticas. Con el ácido úrico hay pacientes que tienen gota y tienen el ácido úrico normal, y hay pacientes que tienen hiperuricemia y no tienen gota. Entonces, de todo esto nos va a hablar la doctora Angie Barreto Sánchez, como les mencionaba, para los que acaban de entrar, residente de tercer año de medicina interna, un tema bien bonito, bien interesante y muy práctico. Empecemos, por favor, doctora Angie.
¿Me escucha, doctora? Sí, doctor, qué pena. Buenos días, estoy aquí compartiendo la pantalla. Perfecto. Está bien. ¿Me confirman apenas la puedan observar? Está bien, doctor. Está bien. ¿Ahí ya la pudieron observar? Todavía no, doctor. ¿Y aquí? Ya, doctora. Sí, ¿Ya? Bueno, entonces de nuevo buenos días. Como me presentó el doctor, mi nombre es Angie Juliet Barreto Sánchez, soy residente de tercer año de medicina interna y el día de hoy pues vamos a tener esta hoja de ruta para abordar el tema del laboratorio en reumatología. Entonces vamos a empezar hablando algo del laboratorio general. Posteriormente abordaremos el tema de anticuerpos y autoanticuerpos. Y luego pasaremos a hablar del concepto de autoinmunidad y la probabilidad y pertinencia de los laboratorios en reumatología, y al final pues unos mensajes para llevar a casa. Bien, entonces para empezar a hablar del laboratorio en general, decidí iniciar por el hemograma. El hemograma es una herramienta fundamental que nos permite evaluar las líneas celulares. Entonces, para empezar con ello, quiero que tengan en cuenta primero que todo el abordaje de la anemia. La anemia en los pacientes con enfermedad reumatológica puede ser de diversos tipos, no solamente vamos a encontrar un tipo de anemia. Entonces, como lo pueden observar aquí en el esquema, podemos encontrar anemia de enfermedad crónica. Esto, por ejemplo, es muy frecuente en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, que hasta en un 60% pueden debutar con anemia de enfermedad crónica. ¿Y cómo es esta anemia de enfermedad crónica? Es una anemia que la vamos a ver en el hemograma con volúmenes normales o microcítica, y si a esto le adicionamos un perfil ferrocinético, lo que vamos a observar es una ferritina elevada. En otros casos podemos encontrar pacientes con anemia ferropénica. Esto sobre todo es frecuente en pacientes que tienen sangrados gastrointestinales secundarios al uso de medicamentos como los AINES o los glucocorticoides, y en estos pacientes lo que vamos a ver desde luego pues es una anemia microcítica, y si adicionamos un perfil ferrocinético lo que vamos a observar es ferritina baja y una transferrina elevada. Por último y no menos importante está la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, ¿cómo la podemos observar? Entonces vamos a ver un recuento de reticulocitos elevado, así como también una LDH y una bilirrubina indirecta también elevados. En los pacientes con enfermedades reumatológicas también podemos evaluar el KUNS. El KUNS es una herramienta muy importante, dado que podemos encontrar un KUNS positivo, y a eso pues ya denominaríamos una anemia hemolítica autoinmune. Cuando esta anemia hemolítica autoinmune se asocia también a trombocitopenia, entonces es lo que denominamos el síndrome de Evans. Y cuando también se asocia a esquistocitos en el extendido de sangre periférica y trombocitopenia, entonces hablamos de una anemia microangiopática. ¿Y por qué se explica la anemia en las enfermedades autoinmunes? Entonces existen varios mecanismos, entre ellos están no solamente los efectos adversos asociados a medicamentos que expliqué inicialmente, sino también la presencia de anticuerpos contra la eritropoyetina, y en otros casos pues también por encontrarse el paciente bajo el influjo de todas estas ambiente inflamatorio de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6. Señor. Qué pena cuando usted interrumpe, es que no están pasando las diapositivas. Es que no he pasado.
No, pero está primero en la de presentación, laboratorio y reumatología. ¿Ahí ya pasó? No. No, doctora, no ha pasado. A ver, Ya, un segundo. ya pasó. Estamos en ¿Ahí el ya? hemograma. Pero entonces ahí pueden verlo en formato de presentación. No, señora. A ver. Ahí. No, Ahí señora. pueden observar. ¿No? No, no de presentar la imagen, sino que poner toda la pantalla. No solamente un PowerPoint. Bueno, ¿y ahí lo están observando? Ahí sí ya. ¿Ya? Ya, Bueno. doctora. Bueno, disculpe. No habíamos pasado sino de aquí, acá, y vamos sacando el hemograma. Entonces les estaba comentando que también la anemia es explicada por encontrarse los pacientes bajo este influjo inflamatorio, donde predominantemente pues la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, pues hacen que estos pacientes tengan también una anemia de enfermedad crónica. Bueno. Las otras líneas celulares, entonces leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. La leucopenia también es generalmente a expensas de la linfopenia y, por ejemplo, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, la linfopenia puede estar presente entre un 20 a un 80% de los pacientes y ser una manifestación inicial de la enfermedad. Algunos mecanismos que están relacionados con eso, pues es la presencia de anticuerpos antilinfocitos, el aumento de la apoptosis y también en algunos casos pues puede haber secuestro en los sitios de inflamación en los tejidos linfoides. También hay que tener en cuenta que algunos medicamentos como los glucocorticoides pueden generar linfopenia, por disminución en el recuento de los eosinófilos y cuando se aplican dosis de pulsos, o sea, dosis grandes de glucocorticoides, por el contrario, podemos observar una leucocitosis transitoria. En algunos pacientes, no solamente por fármacos, sino también en lupus y en Sjögren podemos observar que la linfopenia, sobre todo en el lupus, es un valor que nos puede marcar actividad de la enfermedad y en el caso del lupus específicamente tiene un valor importantísimo y es que los pacientes que cursan con leucopenia se ha visto que tienen mayor asocio a manifestaciones neuropsiquiátricas de esta enfermedad. En lo que respecta ya a la neutropenia, entonces en la neutropenia es básicamente explicada en algunos casos por mielotoxicidad inducida por medicamentos. ¿Qué medicamentos con más frecuencia producen mielotoxicidad? Entonces está la ciclofosfamida, el metotrexate, la sulfasalacina, el micofenolato y en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico pues también esta es una enfermedad, es una manifestación hematológica que puede estar presente sin que haya necesariamente mielotoxicidad. Otro aspecto importante mencionar en la neutropenia es el síndrome de Felty, que es una enfermedad, es una entidad clínica poco frecuente que se ha descrito en pacientes con artritis reumatoide, factor reumatoideo positivo y esplenomegalia. En estos pacientes, la neutropenia es debida a la presencia de inhibidores del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y pues esto es lo que mayormente la explica. Y por último, para terminar de abordar el tema del hemograma, entonces está la trombocitopenia. La trombocitopenia, al igual que la neutropenia, puede ser explicada por mielotoxicidad en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico. La presencia de trombocitopenia también es un valor que está asociado al pronóstico de la enfermedad y es digamos que una manifestación predominantemente de esta enfermedad, aunque también se puede encontrar en un 25% de los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y en menos del 5% de los pacientes con síndrome de Sjögren. Bueno, ahora pasemos al uroanálisis. El uroanálisis
digamos que es importante porque, por ejemplo, hasta un 60% de los pacientes que tienen lupus eritematoso pueden tener algunas manifestaciones en el uroanálisis que nos hablan de de inflamación glomerular. Entonces, ¿qué manifestaciones estarían asociadas? Podríamos encontrar en estos pacientes proteinuria, hematuria, piuria, cilindros celulares. Para el caso del síndrome de Sjögren, que es frecuente que estos pacientes desarrollen una nefritis intersticial con acidosis tubular renal, lo que podríamos encontrar en una uroanálisis sería hipostenuria y leucocituria. Y ya para el caso de las crioglobulinemias, en estos pacientes que también pueden presentar una glomerulonefritis membranosa o membrano proliferativa, a partir del uroanálisis podríamos sospecharlo por la presencia de piuria, hematuria y también de proteinuria. Bien, ahora pasemos a hablar un poco de los reactantes de fase aguda. Para recordar, los reactantes de fase aguda son proteínas séricas que son producidas en el hígado y tienen diversas funciones. Entre ellas, la más importante es reconocer los patógenos, limitar daño en tejidos y reducir la reacción inflamatoria. Existen múltiples proteínas de fase aguda. Sin embargo, pues en este momento vamos a abordar estas tres que serían como las más relevantes: la velocidad de eritrosedimentación, la PCR y las proteínas del complemento, aunque como les menciono también están la ceruloplasmina, la aptoglobina, la procalcitonina y el amiloide sérico. Una particularidad que me gustaría mencionar es la de la albúmina. Tal vez es la única proteína que no se considera un reactante de fase aguda positivo, sino negativo, porque a diferencia de las demás, en estos estados proinflamatorios lo que se va a encontrar es que está disminuida, no se eleva como las demás. Bueno, entonces, para hablar un poco de la velocidad de eritrosedimentación, la velocidad de eritrosedimentación no es más que la velocidad con la que los eritrocitos se precipitan. Como pueden ver en la gráfica del lado derecho, lo que nos representa es esa columna medida en milímetros a la cual pues se precipitan los eritrocitos. Estos valores de BSG son importantes tener en cuenta, que varían de acuerdo a la edad y al género. Entonces, en los hombres los valores normales están entre 0 y 15 y en las mujeres los valores pueden ir hasta 20. Y en cuanto a la edad, entonces los valores también varían si el paciente es menor o mayor de 50 años. Para tener una valoración aproximada en los pacientes de más de 50 años, lo que se describe es que si es masculino, la velocidad de eritrosedimentación normal sería la edad del paciente dividido entre 2. Y si el género es femenino, entonces es la edad más 10 dividido 2. Se le suman 10 porque, como mencioné, pues en las mujeres es más alto el punto de corte. ¿Cómo es la dinámica de la velocidad de eritrosedimentación? Entonces, es una proteína que se eleva en las primeras 48 horas de iniciado el estímulo inflamatorio, tiene un pico a las 10 o 20 horas y se vuelve a normalizar transcurridos por lo menos unos 10 días del cese del estímulo inflamatorio. Es decir que, por ejemplo, pasada una semana, si uno hace un control de BSG, posiblemente solamente encontraré un descenso del 50% del valor. Otros aspectos que son importantes tener en cuenta son las variables modificadoras de la BSG, dentro de las cuales se encuentran la viscosidad plasmática, el tamaño, la forma y los números de los eritrocitos. Por eso, en condiciones como policitemia vera o hemoglobinopatías, pues vamos a tener unas diferencias, unas consideraciones con esto. Existe lo que se llama el fenómeno de Rayleigh, que no es más que el apilamiento de los glóbulos rojos que se va a producir porque existen otras proteínas circundantes que hacen que se precipite mucho más rápido. ¿Qué utilidad tiene la velocidad de eritrosedimentación? Básicamente nos sirve en el seguimiento y en el pronóstico de las enfermedades autoinmunes
y en otras, como por ejemplo la polimialgia reumática, es importante porque hace parte de los criterios diagnósticos. Como hemos mencionado, no solamente existen variables modificadoras, sino que también existen otras condiciones que puede hacer que se encuentre elevada la BCG sin necesidad de que se relacione propiamente con una enfermedad autoinmune. Estas condiciones son la obesidad y, como ya hemos mencionado, con la edad y el género femenino hay que tener también la consideración de los puntos de corte. Y disminuye con patologías no solamente con hemoglobinopatía, sino también en casos de hipofibrinogenemia o pacientes que tienen falla cardíaca. En lo que respecta a la proteína C reactiva, esta proteína lleva este nombre por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio. Es una proteína encargada de la regulación de la intensidad y extensión de la reacción inflamatoria aguda, activación del complemento y depuración de células apoptóticas, pero además de actuar en todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria, también se ha visto que tiene un papel importante en el proceso de la aterosclerosis. En cuanto a la dinámica, entonces es una proteína que se eleva a las 6 horas de iniciado el estímulo inflamatorio, tiene su pico a las 48 horas y, a diferencia de la BCG, vuelve a sus valores basales en un rango de tiempo mucho menor, debido a que su vida media es más corta, tan solo de 18 horas. Entonces, hacemos un control de PCR, sí podríamos esperar que, cesado el estímulo inflamatorio, descienda más rápido. ¿Qué ventajas tiene la PCR con respecto a la BCG? Entonces, primero, es más sensible, y segundo, no varía con la edad ni tampoco con la morfología de los eritrocitos, como sí habíamos mencionado que varía la BCG. Y en cuanto a su utilidad, pues es útil también para saber la actividad de la enfermedad. Y, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, se sabe que los que tienen PCR elevada se relacionan más con sinovitis y con erosiones tempranas. Y en pacientes con lupus eritematoso sistémico, cuando los valores sobrepasan rangos de 6 a 8, es importante porque pueden no ser explicados por la actividad del lupus, sino que se debe evaluar la posibilidad de una infección concurrente. Bueno, entonces abordemos ahora las proteínas del complemento. El complemento sabemos que tiene su función en lo que respecta a la lisis, opsonización, actividad de la respuesta inflamatoria y en la depuración de complejos inmunes. Entonces, digamos que las proteínas del complemento, básicamente lo que podemos medir es C3 y C4. Las proteínas del complemento pueden actuar como reactantes de fase aguda positivos. Por ejemplo, en los casos de infección los podemos encontrar elevados, pero en las enfermedades inmunes, como vemos en la gráfica, que también su función es la depuración de complejos inmunes, entonces podemos encontrar más bien disminuidas estas proteínas. En algunos pacientes que tienen deficiencias congénitas, por ejemplo, de las fracciones C1Q, C4, C2, se ha relacionado que tienen un mayor riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Esto en cuanto a lo que íbamos a abordar en proteínas de fase aguda. Ahora pasemos a hablar un poco de los anticuerpos. Entonces, para abordar el tema de anticuerpos, primero quise traer esta gráfica para recordar qué es un anticuerpo. Entonces, un anticuerpo es una inmunoglobulina, es una proteína cuaternaria que está conformada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, que son las que están, y 2 cadenas ligeras. En la imagen más a la derecha podemos ver la estructura cuaternaria y en la otra pues una estructura, digamos, en una visión unidimensional. Entonces las moraditas corresponden a las cadenas pesadas y las otras corresponden a las 2 cadenas ligeras. A su vez, estas inmunoglobulinas tienen una fracción cristalizable, que son las moraditas, que son que corresponde a la cadena pesada, y tiene una fracción que se denomina FAB por unión al antígeno, binding antigen. Entonces esta región FAB está formada por toda la cadena ligera y
una porción de la pesada, como podemos observar ahí. Y esta es importante porque es la que se va a encargar de la unión a los antígenos, mientras que la fracción cristalizable es la que se va a encargar de lo que tiene que ver con la acción o con el cumplimiento de la función como tal del anticuerpo. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad, lo que expresamos es básicamente la pérdida de la tolerancia de un organismo a los autoantígenos, y esto, por supuesto, lleva a una respuesta inmunológica contra células y tejidos propios. Pero esta alteración inmunológica debe estar o está influenciada no solamente por la presencia de estos antígenos, sino también está relacionada con factores ambientales determinados, la susceptibilidad genética, y por lo tanto, como lo mencionaba bien el doctor ahora, cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, no solamente nos basamos en la presencia de estos autoanticuerpos, sino que concatenamos esto con una anamnesis y un examen físico que pues nos expliquen y nos hagan formar pues un cuadro clínico completo, no solamente por la presencia de autoanticuerpos. Esta gráfica es un poco pesada a la vista, simplemente la traje para mostrarles a ustedes que existen una cantidad bastante alta de autoanticuerpos. Aquí se mencionan algunos de ellos. Entonces está el anticuerpos contra el ADN doble cadena, el SM, el RO, el LA, el MPO, y en las columnas subsiguientes lo que nos muestran es a qué enfermedades están asociadas, la prevalencia, los datos de la especificidad y, por último, algunas características clínicas de las enfermedades con las que más se relacionan. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con anticuerpos contra el ADN doble cadena está más relacionada, por ejemplo, con el lupus, y específicamente más por la nefritis por lupus. No me voy a detener aquí porque subsiguientemente vamos a hablar de los más importantes. Entonces, pasemos a los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son inmunoglobulinas que reconocen componentes celulares autólogos, ya sean nucleares o citoplasmáticos. Inicialmente existió controversia porque, como su nombre lo dice, son antinucleares. Uno pensaría que solamente se refiere a antígenos nucleares, pero para tenerlo en cuenta, el término incluye no solamente los nucleares, sino también los citoplasmáticos. Se ha propuesto que se denominaran, por tanto, anticuerpos anticelulares, pero digamos que esto no está aprobado todavía. En cuanto a la identificación de estos autoanticuerpos, se realiza por inmunofluorescencia indirecta. Sin embargo, digamos que en algunos casos no tiene suficiente sensibilidad, pero es la prueba que se debe utilizar inicialmente. Ya digamos que contamos con otras pruebas que se pueden realizar después, como la electroinmunotransferencia, el Western blot, el ELISA, el radioinmunoanálisis, pero para empezar siempre realizamos la inmunofluorescencia indirecta. De una vez quisiera familiarizarme con el término de los ENA. Los ENA pues no son más que unos antígenos reconocidos por los ANAs que originalmente fueron estudiados purificando proteínas nucleares mediante técnicas de extracción con soluciones salinas. Por eso se denominaron de esta manera, antígenos extraíbles del núcleo, o mejor conocidos como ENAs. Entonces, los anticuerpos antinucleares tienen tres naturalezas, se pueden clasificar en tres tipos. Están los naturales, que son aquellos que no se conoce el estímulo antigénico, que se originan su síntesis. Estos son sobre todo asociados por ejemplo, al desarrollo, a los que se desarrollan en primera línea de defensa contra patógenos, a depuración de moléculas propias dañadas, y también participan en la regulación del hidrotipo. En segunda instancia están los anticuerpos infecciosos, que, como su nombre lo dice, pues están producidos en respuesta a estímulos de antígenos externos, como las infecciones,
Y por último están los autoinmunes, que son los que nos atañen al día de hoy, cuyo estímulo se origina o su síntesis es endógena o exógena, son de origen multifactorial, ya sea por pérdida de la tolerancia inmunológica, por carga genética, por interacción con el medio ambiente u otros. Y son en sus características son de alta avidez, son principalmente del isotipo G, se asocian a manifestaciones clínicas de autoinmunidad y pues como ya hemos venido mencionando, reconoce antígenos propios de los tejidos y de las células del individuo. Esta gráfica es básicamente para mencionarles que estos son todos los tipos de autoanticuerpos o de antígenos que pueden reconocer los autoanticuerpos. Entonces están los centroméricos, los que reconocen cromatina, también están los antígenos en patrón moteado que reconocen los ENAs, y también están pues los que reconocen el DNA de doble cadena. La clasificación de todos estos antígenos, digamos que es bastante compleja, sobre todo porque no tienen una clasificación como tal ya por una sola característica, sino que además pueden estar, por ejemplo, su nomenclatura a su estructura química. Entonces, por ejemplo, se denominan el ADN contra el ADN doble cadena, pero también se pueden mencionar de acuerdo a su asociación con enfermedades. Entonces, por ejemplo, está el SSA o SSB, que también se conocen como anti-ROY y anti-LAN, el síndrome de Sjögren. O también pueden llevar el nombre del individuo en el cual se descubrieron. Entonces, por ejemplo, está el SM, que fue por un paciente que se descubrió que se llamaba Smith, o también por su ubicación citológica. Entonces se pueden denominar nucleolares o centroméricos, o por último pueden, estar asociados su nomenclatura a la partícula donde se encuentra el antígeno, como por ejemplo los ribonucleosomas. Entonces, para abordar un poco los anticuerpos antinucleares en cuanto a la parte de su interpretación, tenemos que saber inicialmente 3 características que nos reportan. Entonces, una es el sustrato, 2 es el título y 3 es el patrón. Entonces, el sustrato inicialmente se hacía con sustratos heterogéneos como hígado, estómago, riñón, pero después de 1975 se empezaron a realizar la identificación en células EB2, que son células cultivadas de cáncer de esófago, cuya particularidad es que tienen núcleos grandes, una mayor tasa de división, tienen más número de células en mitosis, lo cual hace que aumente la sensibilidad o sea más fácil el reconocimiento de estos autoanticuerpos. Entonces, ahora siempre se hace en este sustrato. En lo que tiene que ver con el título, entonces el título se refiere a la última titulación a la cual es detectable un patrón de ANAS. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que en pacientes sanos podemos encontrar títulos de hasta el 31.7% sin necesidad de que esto configure una enfermedad autoinmune. Entonces, lo que consideramos como anormal es cuando están por encima del percentil 95 de toda la población. Por eso se hacen ajustes de acuerdo a la etnia del paciente y entre otras características. Entonces, en general, lo que es aceptado es que más del percentil 95 es un título de mayor de 1 en 160 para considerar como positivo. Y por último está el patrón. El patrón no es más que la relación con los autoantígenos celulares contra los cuales están dirigidos los anticuerpos. Entonces vamos a ver algunas características de los patrones para que nos quede un poco más claro. Entonces estas son imágenes de inmunofluorescencia. Aquí lo que nos muestran son unos patrones, un patrón homogéneo. Los 3 corresponden a patrones homogéneos. En la primera entonces se encuentra más delineada, en la segunda un poco más difusa y en la C los nucleolos pueden estar o no estar teñidos. Ya ahorita vamos a hablar en qué patologías se encuentran con más frecuencia estos patrones. Acá entonces tenemos un patrón periférico. En los patrones periféricos
Lo más importante es que se caracteriza por una tinción regular alrededor del núcleo. El centro de este patrón muestra más o menos tinción y la placa de la cromatina se tiñe de forma delineada o compacta. Y al otro lado tenemos los patrones moteados. Los patrones moteados pueden ser gruesos o finos de acuerdo a la presencia de gránulos, ya sean gruesos o finos. Sin embargo, pues digamos que esto puede tener algunas dificultades para la interpretación de acuerdo a lo que uno considere grueso o fino. Bueno. Bueno, los otros patrones, entonces está el patrón centromérico. En los patrones centroméricos, entonces lo que podemos ver es que los núcleos se tiñen con estos puntos finos que observamos en la imagen, distribuidos de manera homogénea. En los patrones nucleolares, que es la imagen del centro, lo que podemos ver es una tinción intensa en los nucleolos. La placa de cromatina en estas células se tiñe de manera difusa y esta tinción difusa es debida a la reactividad cruzada de los anticuerpos dirigidos contra los RNA nucleolares con el ADN de la cromatina. Y por último, entonces vemos un patrón de lámina nuclear o laminar, que en estos casos lo que vemos es una tinción que está concentrada alrededor del núcleo y que no se extiende hacia el citoplasma. La diferencia de este patrón con el patrón periférico es que la placa de cromatina en las células en división es negativa. Pero no nos angustiemos por esto, que nosotros pues no vamos a ver placas de este tipo, lo que nos llegan son los reportes. Y lo más importante a tener en cuenta es qué enfermedad está asociada con cada uno de estos patrones. Entonces, para eso es esta tabla, en la cual entonces nos muestran el tipo de patrón, el antígeno que reconoce o que está asociado pues con este tipo de patrón y la enfermedad que se asocia con su respectivo porcentaje. Entonces, en los patrones homogéneos, el antígeno que está reconociendo entonces es el DNA o las histonas, y en un 60% puede ser asociado con lupus eritematoso sistémico y en un 95% con lupus eritematoso inducido por medicamentos. Para no detenerme aquí, pues entonces en la tabla podemos ver qué patrón se asocia con qué antígeno y a qué enfermedad. Y aquí, para tenerlo a manera de resumen, entonces tenemos las gráficas. Esta tabla está un poco más completa, entonces está la tabla, el tipo de patrón, la imagen, el antígeno y la enfermedad con la que los podemos relacionar. Esta tabla me pareció muy importante por eso. Bueno, entonces ahora vamos a abordar el factor reumatoide. Como el doctor lo mencionaba, el factor reumatoide es un factor que se puede ver elevado en muchas enfermedades, no solamente en los pacientes con artritis reumatoide. Es un autoanticuerpo dirigido contra la porción terminal de la fracción cristalizable de la cadena pesada de la inmunoglobulina G. Es un autoanticuerpo de afinidad alta. Generalmente es IgG, pero en la práctica clínica la que medimos es la IgM. Sin embargo, pues no solamente son de tipo IgG o IgM, también están los isotipos IgA, IgE e IgD. Y su utilidad es que en los pacientes que tienen artritis reumatoide, este factor se relaciona con enfermedad erosiva más agresiva y también con el desarrollo de vasculitis reumatoide. Entonces, importante tener en cuenta la tabla que tenemos abajo, que nos muestra la prevalencia en diferentes situaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide, la prevalencia de su positividad es del 60 al 70%. Ahí está mencionada también la prevalencia para la artritis indiferenciada. En un paciente que tiene artritis no diferenciada y que tenga factor reumatoide positivo, aumenta la probabilidad de que sea
una artritis reumatoide con lo que curse, y pues están también las prevalencias para el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, las miositis inflamatorias, pero también están para algunas condiciones infecciosas como la endocarditis, la hepatitis, la lepra, la tuberculosis, y como ya bien había mencionado el doctor, aproximadamente el 5% de una población sana puede tener un factor reumatoide positivo. Este valor puede incrementarse hasta un 20 o un 30% entre más edad tenga el paciente. Puede ser más frecuente encontrar un factor reumatoide positivo sin que esté en el contexto de una enfermedad autoinmune. Y de los pacientes que tienen artritis reumatoide en estadios tempranos, hasta un 50% pueden no tener positividad inicialmente. Y de los pacientes con artritis reumatoide, durante todo lo largo de su enfermedad, hasta el 15% pueden ser seronegativos. Bien. Entonces, aquí hay otra tabla donde están especificados muchas otras condiciones en las que también están elevados. Mire que también no están solamente las enfermedades infecciosas bacterianas, sino que también algunas infecciones virales lo pueden ocasionar su elevación, como las infecciones por virus, por dengue, por VIH, por rotavirus, y algunas enfermedades parasitarias como el Chagas, la malaria, también pueden elevar. Como vamos a ver más adelante, es importante tener en cuenta el virus de la hepatitis C, pero hay una diapositiva específica para eso y ya se las muestro. El otro examen importante son los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Los anticuerpos contra péptidos citrulinados inicialmente fueron reconocidos como un factor antiperinuclear. En estudios posteriores que realizó un doctor de nombre Young, observó que también habían unos pacientes con unos anticuerpos que se denominaron los anticuerpos contra la filagrina. Entonces, a medida que fueron progresando los años, se crearon pruebas. Hasta el año 2012 realizaron las pruebas de primera generación, que nos mostraron pues una sensibilidad de este grupo de anticuerpos, no solamente de la filagrina, sino de otras asociadas, que van desde el 68 al 76% de sensibilidad. Y con el avance de la tecnología para la valoración de estos anticuerpos contra péptidos citrulinados, pues hemos visto un incremento progresivo de los valores de sensibilidad y especificidad. Es importante reconocer que en estos pacientes con artritis reumatoide a veces pueden no encontrarse, digamos, concentraciones sinoviales de estos anticuerpos contra péptidos citrulinados, pero ahora con la antivimentina citrulinada mutada, esta valoración puede ser posible, e incrementando aún más estos valores de sensibilidad desde un 74 a un 82%, con especificidades tan altas como hasta el 98%. Que es importante tener en cuenta que comparado con el factor reumatoide, la especificidad para los anticuerpos contra péptidos citrulinados es mucho más alta, de un 80 versus a un 96%, 80% para el factor reumatoide y un 96% para los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Pero al igual que los pacientes con factor reumatoide, los anticuerpos con antipéptidos citrulinados positivos también se pueden dar en algunas otras condiciones, como podemos ver ahí en la tabla. Entonces, también pacientes que tengan tuberculosis, artritis psoriásica, lupus, artritis idiopática juvenil, esclerosis sistémica, Sjögren, vasculitis, fibromialgia, espondiloartritis, también pueden tener estos antipéptidos positivos con los porcentajes que vemos al frente de la columna. Entonces, para resumir lo que tenemos que decir de este valor de laboratorio, entonces es más específico que el factor reumatoide. A diferencia de los otros, su valoración se hace por ELISA. En los casos en que es positivo, no es necesario repetirlo, los títulos no se relacionan con la actividad de la enfermedad, y en pacientes
que tienen una artritis indiferenciada y además tienen estos antipéptidos positivos, hasta un 70 a un 90% tienen de probabilidad de desarrollar posteriormente o que luego se sepa que tienen una artritis reumatoide. En esta tabla, entonces, tenemos un resumen de la sensibilidad y especificidad del factor reumatoide y de los antipéptidos citrulinados, y vemos cómo la combinación de la realización de los dos laboratorios nos aumentan la especificidad a un valor tan alto como el 96%. Ya para hablar de otros autoanticuerpos, entonces están los anti-DNA de doble cadena. Estos anti-DNA de doble cadena están muy relacionados, como mencioné en la tabla amarilla del inicio, con el desarrollo de nefritis lúpica. Hasta en un 50 a un 60% de los pacientes con nefritis lúpica podemos ver que estos son positivos, y cuando se desea monitorear la evolución de estos, se debe tener la precaución de realizar con el mismo método con el cual se hizo el diagnóstico. Dentro de los ENA, pues tenemos los anti-SM, también les mencioné que son propios de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, pueden estar hasta en un 15 o un 30% de esta población, y su importancia también que está relacionado con compromiso renal. También están los antirribonucleoproteínas, que están relacionados con enfermedad mixta del tejido conectivo, pero también con lupus eritematoso sistémico, con esclerodermia sistémica. Están los conocidos anti-SSA, que también es el mismo anti-RO, es equivalente el nombre, que pueden ser positivos hasta en un 90% de pacientes con síndrome de Sjögren, pero también los pacientes con lupus hasta un 50% los pueden tener positivos. Los anti-LAN, que son los mismos SSAB, están presentes en un 10 al 15% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, y revisten gran importancia dado que estos están relacionados con enfermedad pulmonar, linfopenia, trombocitopenia, y algo característico es que los tienen positivos, tienen una menor probabilidad de nefritis asociada con anti-RO, aunque es infrecuente encontrar un paciente que solamente tenga positivo anti-LA y no anti-RO. Y ya dentro de otros anticuerpos, entonces están los anticentroméricos. Los anticentroméricos pueden reconocer por lo menos 4 autoantígenos, que son el A, B, C y D. Los anticromatina, que son importantes porque pueden estar relacionados con lupus inducido por fármacos. Los anti-C1Q, relacionados con compromiso renal. Los antitopoisomerasa, asociados también con esclerosis sistémica, específicamente con el desarrollo de fibrosis pulmonar. Los antisintetasa y los anti-PMSCL, que esos son importantes porque se caracterizan en los pacientes con superposición de esclerosis sistémica y miositis. Por último, para abordar el tema de los autoanticuerpos, de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, mencionar que son un marcador sensible y específico para las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Ellos están, como su nombre lo dice, dirigidos contra varios componentes citoplasmáticos de los neutrófilos, y el nombre C significa, o sea, la letra C que lo precede significa que tienen dos patrones, que puede ser el citoplasmático difuso, o si lo antecede la letra P se refiere a que es perinuclear. Y lo que se sabe es que el antígeno que reconocen los C-ANCAs es más el PR3, y los que reconocen los perinucleares o los P-ANCAs son la mieloperoxidasa, perdón. Y en la tabla lo que podemos observar son los valores que se
los que están asociados. Entonces, miren ustedes que para la granulomatosis de Wegener se asocia mucho más con los C-ANCA, mientras que para la poliangiitis microscópica está relacionada mucho más con los P-ANCA. Digamos que el valor es más o menos similar para el síndrome de Chur-Strauss, y cuando combinamos el valor ya sea C-ANCA o P-ANCA, pues esos valores de sensibilidad nos pueden aumentar mucho más. Miren que para la granulomatosis de Wegener es del 85 al 95% y para la poliangiitis microscópica de un 67 a un 96%. En esta diapositiva les quería hacer mención de lo que les dije anteriormente sobre el virus de la hepatitis C. Es importante tener en cuenta que el virus de la hepatitis C puede simular varios trastornos de naturaleza reumática, y su simulación no solamente está dada por las manifestaciones inespecíficas que puede tener, sino también en los laboratorios podemos encontrar, miren ustedes, la prevalencia de autoanticuerpos en pacientes con virus de la hepatitis C. Entonces, por ejemplo, para ANAS de un 63%, para ANCAS hasta un 64%, y el mensaje que nos debe quedar de esta diapositiva es que siempre es obligatorio buscar hepatitis C antes de hacerle el diagnóstico de una enfermedad de tejido conectivo o de artritis reumatoide a un paciente. El diagnóstico de estas enfermedades reumáticas solamente se puede hacer con certeza cuando estamos seguros que esos datos detectados en el laboratorio no hayan sido inducibles por infección por hepatitis C. Esta gráfica es para abordar, digamos, el concepto de autoinmunidad. Como ya les había explicado, la autoinmunidad no solamente hace referencia a la presencia de estos autoanticuerpos, sino que está involucrados muchos factores de carga genética, de estilos de vida, de influjo hormonal, de factores medioambientales, y la interacción de todos estos son los que nos dan, digamos, el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, siempre que vayamos a hacer el abordaje de un paciente es importante tener en cuenta no realizar exámenes por descarte, sino saber cuál es la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad reumática y qué tipo de enfermedad, y de acuerdo a esto, qué laboratorio le voy a solicitar. Entonces, miren cómo el riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune es distinto si se trata de un hombre o una mujer. Por lo tanto, siempre que pidamos laboratorios, estos deben ser enfocados a esta probabilidad que tenemos de base. Esta es hace parte de de una conclusión de una sociedad que existe, que se llama 5 cosas en las que debes pensar antes de solicitar alguna ayuda diagnóstica, y pues no se quedan atrás con la recomendación para la realización de autoanticuerpos. Existen múltiples recomendaciones de radiografía de tórax, de evaluación de enfermedad coronaria, etcétera, pero para el caso específico de los autoanticuerpos, lo que nos dicen a partir de este concepto de 5 cosas que debes pensar antes, es que los subtipos de los ANAS, usualmente si el paciente de base tiene unos ANAS negativos, los subtipos siempre van a ser también negativos. Por lo tanto, pues no debe seguir uno ahondando en solicitar estos laboratorios. La excepción que, como podemos ver ahí, se menciona son los anti-Jo1, que estos pueden ser positivos en algunos casos de miositis. Por lo tanto, antes de uno estar enviando toda esta cantidad de laboratorios, debe ser guiado uno siempre por una enfermedad específica de la cual uno esté sospechando. Entonces, si sospecho lupus, ¿qué autoanticuerpos le envío? Si sospecho Sjögren, ¿qué autoanticuerpos le envío? Y no enviarlos siempre todos por rutina. De todo esto, entonces, ¿qué conclusiones nos quedan? Entonces, creo que las conclusiones nos las dio el doctor por adelantado. Sin embargo, para reforzar, saber que todos estos laboratorios siguen siendo solamente una ayuda diagnóstica. Lo más importante es la clínica. No se tratan anticuerpos, se trata la enfermedad. Por lo tanto, siempre que tengamos estos autoanticuerpos hay que
digamos, contextualizarlos a la clínica y a los hallazgos al examen físico del paciente y cada vez que nos enfrentemos a esto, pues recordar que es importante para el paciente, para la evolución natural de su enfermedad, una evaluación oportuna por reumatología. Eso es lo que tenía preparado y muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora, perfecto. Por favor, prendan la cámara, doctor. Prendan las cámaras, por favor. Preguntas, doctores y doctores. Perfecto, excelente exposición, doctora Barreto, muy bien, muy práctica, muy bien enfocada. Sí, tal como bien lo mencionó, y cuando se habla de exámenes de reumatología, no son solo el perfil inmunológico como tal, sino desde el cuadro hemático a una paciente con sintomatología articular. Debe empezar su interpretación desde el hemograma. Como bien lo mencionó la doctora Barreto, el hemograma es fundamental. Verbigracia, una paciente mujer, joven, 25 años de edad, poliartritis simétrica bilateral. Si le tomamos solo un hemograma y el hemograma nos habla de que tiene un recuento leucocitario normal, su anemia microcítica hipocrómica, tiene trombocitosis, recuento diferencial normal, BSG elevada, proteína C reactiva positiva, pues hombre, nos enfoca hacia una artritis reumatoide. Pero si esa misma paciente, mujer, 25 años de edad, poliartritis simétrica bilateral, tiene leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, una BSG normal o muy discretamente elevada, una proteína C reactiva y su anemia de tipo hemolítico con reticulocitos supraacronis positivo, pues nos apoya el diagnóstico de lupus. Entonces, mire que un examen muy sencillo que de entrada nos ayuda a orientarnos sobre el tipo de enfermedad reumática que tiene la paciente. Con respecto a los anticuerpos antinucleares, no es infrecuente de que nos lleguen a la consulta pacientes que se han tomado los anticuerpos antinucleares porque la hermana, la prima, la amiga, la comadre tiene lupus, entonces ellos quieren saber si tiene lupus y corren con tan mala suerte que los ANA son positivos y entonces llegan muy alarmadas para que uno les trate el lupus. Al interrogatorio no tienen absolutamente ninguna sintomatología compatible ni al examen físico y sus ANA son 1 en 80. Como bien lo mencionó la doctora Barreto, por debajo de unos 160 se considera negativo, o sea, 1 en 80 es negativo. Y si además debemos observar el patrón de monofluorescencia. Si es un patrón granular, pues corresponde al 5% de la población normal que tiene los ANA a títulos bajos con patrón granular fino. Otro contexto sería si la paciente tuviese manifestaciones clínicas, los ANA de unos 160, unos 320, unos 640 y un patrón homogéneo o difuso que nos obligaría a adentrarnos aún mucho más y ya solicitar anticuerpos contra ciertas partículas específicas como el DNA, como el SM, para configurar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En otras palabras, el mensaje es que no nos limitemos simplemente a ver si es positivo o negativo, sino que adentrémonos en el patrón de monofluorescencia y de otras subpartículas nucleares para diferenciar la patología. Muy bien, doctores. Entonces, si no hay preguntas, para mañana a esta misma hora nos vemos para hablar sobre artritis reumatoide. Muy bien, que tengan buen día, doctores. Gracias, profe. Gracias, profe.
Te damos la bienvenida a VoiceOver. VoiceOver lee las descripciones de los elementos de la pantalla y permite controlar la computadora usando solo el teclado. Si ya sabes cómo funciona VoiceOver, presiona la tecla B.